para darle la bienvenida al maestro Paco Cruz. Debo de decir, es, y ayer estaba escuchando No Apto para Cínicos con el maestro Jaime Hernández y estaba viendo a los tres junto a César Gutiérrez Priego, que hoy nos acompaña en la mesa de seguridad nacional con Pepe Rebeles y Paco Cruz, más adelante sin censura. Los estaba viendo, por cierto, batallar mucho con el sistema que los estaba votando, cosas extrañas que pasan en espacios libres como el viento, como sin censura también, que es asquerosa, burda la defensa, y no sé si a sueldo, de María Amparo Casar. Bueno, se confirma que hay un bloque en defensa a ultranza de María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ahora que se ha activado ese caso de la pensión que ha estado recibiendo más de 30 millones de pesos por su ex esposo que se suicidó, todo parece indicar que se suicidó y que recibió de Pemex la pensión como si hubiera tenido o sufrido un accidente, donde queda establecido el abuso desde el poder para satisfacer sus intereses personales. Bueno, pues ya salió un comunicado y dice así: al gobierno de México, a la Fiscalía General de la República, a la sociedad mexicana. Quienes suscribimos el presente pronunciamiento manifestamos nuestra grave preocupación por la apertura y conducción de una investigación penal carente de sustento jurídico en contra de María Amparo Casar. La percepción de una pensión de viudez, la percepción de una pensión de viudez, al igual que las pensiones por invalidez, orfandad, jubilación u otras prestaciones previstas en el marco legal vigente, constituye un derecho adquirido, protegido por la ley. En consecuencia, no puede ni debe de ser criminalizado su ejercicio, pues hacerlo vulnera principios elementales del Estado constitucional de derecho, entre ellos el de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia y no criminalización del ejercicio de derechos. La utilización del aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso al abrir la puerta a la persecución penal arbitraria de millones de ciudadanos que ejercen derechos consagrados en la ley. Ello resulta incompatible con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano. Resulta especialmente preocupante que en un contexto nacional marcado por graves y documentados casos de corrupción e impunidad de alto impacto, tales como el desfalco a Segalmex, señalamientos públicos que involucran a exfuncionarios de seguridad con organizaciones criminales, así como una persistente violencia derivada de la disputa entre grupos delictivos, los recursos institucionales se orienten a perseguir penalmente a una ciudadana respecto de la cual no existe conducta típica, antijurídica ni culpable. Al frente de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el trabajo público reconocido y sistemático de María Amparo Casar en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción se inscribe plenamente dentro del ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión, participación cívica y control democrático. Dichas actividades no pueden ser consideradas una amenaza al orden institucional, sino una contribución indispensable para fortalecer la legalidad, la integridad pública y la legitimidad del Estado. Por lo anterior, exhortamos de manera firme y fundada a la Fiscalía General de la República y a que observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso y desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de María Amparo Casar. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades del Estado mexicano para que orienten sus capacidades institucionales a la investigación y sanción de los delitos que efectivamente dañan al interés público y no al uso del derecho penal como mecanismo de intimidación o represalia frente al ejercicio de derechos ciudadanos. Reiteramos que no existe antecedente histórico alguno de sociedades que hayan alcanzado niveles sostenidos de desarrollo, bienestar y confianza institucional mediante la persecución de ciudadanos críticos o mediante la tolerancia a la corrupción y la impunidad dentro del servicio público. En virtud de lo anterior, reiteramos nuestro respaldo pleno a María Amparo Casar y exigimos el cese inmediato de cualquier investigación o acción penal infundada en su contra
así como en contra de cualquier persona que ejerza legítimamente sus derechos o contribuya desde la ciudadanía al combate a la corrupción y a la impunidad. Y firman, pues ya ve usted esta lista de personas, a ver si encontramos personajes conocidos. Agustín Acosta, Alberto Capella o Capella, Alberto Díaz Calleros, Alberto J. Olvera, Alejandra Cuyen Benítez, Alejandro Werner, Ana Laura Magaloni, Andrés Rosenthal, Antonio Ortiz Mena, Antonio Sirión Quijano, Ariel Rojo, Arturo González Arquieta, Beatriz Leisegui Gardoqui, Beatriz Magaloni, Bernardo León, Carlos Bravo Regidor, Carlos Elizondo Mayer Serra, Carlos Seoane, César Torres, Clara Judisman, Claudia Calvin, Denise Dresser, mire, Diego Valadez, Dudley Ankerson, Eduardo Guerrero, Eduardo Medina Mora, cabrón. ¿Y este cuándo apareció? Enrique Betancourt, Enrique Cárdenas, Enrique Serna. Mira en qué terminó Enrique Serna, el que escribió este libro del Chayotero Mayor. Miren qué quedó. Enrique Serna, Facundo Rosas, Gerardo Villa del Ángel, Guillermo Maínez Gil, Guillermo Valdés Castellanos, Héctor Aguilar Camín, perdón por la risita que yo sé que es la que calienta, Héctor Cárdenas Suárez, Héctor de Mauleón, Horacio Bernal, Jaime López Aranda, Javier Osorio, Javier Rojas, Joaquín el Cochiloco también está firmando este desplegado. Válgame Dios. Jorge E. Fernández, Jorge Castañeda, el Güero Castañeda, mira nada más. Josefina Alcázar, no, yo dije Josefina Vázquez Mota, sería el colmo de los colmos, no. Josefina Alcázar, José Antonio Aguilar Rivera, José Mario de la Garza, José Martínez Robles, José Ramón Enríquez, Juan Cristóbal Ferrer, Juan Salgado, Juan Sánchez Cermeño, Julio Beltrán Miranda, Julián Levarón, Julio Howard, Leonardo Curcio, Luis Carlos Ugalde, Luis de la Barreda, Luis Lozano, Luis Pérez de H, ve nada más el abogado, Luis Rubio, Luis Urrutia, Manuel Balcázar, Manuel Guerrero, Marielena Morera, una de las aplaudidoras de García Luna, María Balzaretti Martínez, Maribel Cervantes, válgame Dios, Marina González Magaña, Mario Luis Fuentes, Mauricio Merino, Mauricio, no sé cómo pronunciar su apellido, Miguel Ángel Pérez Álvarez, Monse Ramiro, Pablo González, Pablo Mijangos, Paola Zavala Saeb, Paulina Lavista, Pedro Salazar, Renato Sales, Roberto Banchik, Rodrigo Canales, Roger Bartra, Rufo Ibarra Batista, Sandra Ley, Saskia Niño de Rivera, Sergio Alcocer, Sergio Aguayo, mire, Tonatiu Guillén López y Valeria Moy. Mire, podríamos decir que son los mismos de los mismos de los mismos abajo firmantes. Bueno, un grupo de los mismos abajo firmantes. Pero bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz. El tiempo avanza y no se detiene, aunque parezca canción romántica, el tiempo avanza y no se detiene. Y hay mucho, mucho que decir, mi querido Paco, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder, por contexto, para tal vez entender a los personajes. Hay que leer Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, y los libros de referencia, Tierra Anarca y La Guerra que nos ocultan. Me dice Ceci que ya llegaron los maestros, también Paco, te saludo con mucho gusto, ya llegó Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, hay que apoyarlo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, No Apto para Cínicos es la cita para apoyar al maestro Jaime Hernández con likes, con suscripciones, con superchats. Y también saludo a Norman Pearl, que ayer los vi y estaba complicado el sistema, los estaba votando continuamente y dije, bueno, ya veo que se la aplica la de sin censura a los amigos de sin censura también.
Entiendo que no fue fácil el programa ayer, pero ahí están dando la batalla de 7 a 9 de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche en Norman Pearl TV, cuando se encuentran estos muchachos ayer con César Gutiérrez Priego. No sé si fueron los odiadores de César o mis odiadores o los odiadores de siempre, pero toda mi solidaridad con ustedes, muchachos. Maestro Paco, te saludo primero a ti, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Jaime, Norman, buenos días. Hay tantos temas, Vicente, pero de veras, muchos temas. Pero somos tres, así que podemos sacarlos. Yo, fíjate, primero voy a abarcar, todos son interesantes e importantes, pero primero, el desconocimiento de Lili Telles, que es el narcoestado en este país se instauró desde 1932, Vicente, en la presidencia de la República. A partir de 1932, lo digo con conocimiento de causa, no porque estuve ahí, lo he estudiado desde 1911, cuando se instala el narcotráfico en este país, como lo conocemos ahora, ¿eh? Mucha gente piensa que el narcotráfico es un problema más nuevo. No, en este país hay narcotráfico como lo conocemos hoy desde mi, perdón, desde 1911 y llega a través del ejército revolucionario, a través de los coroneles, eh, eh, discúlpame, de pronto se me fue el nombre, Abelardo L. Rodríguez, ¿sí? Abelardo, discúlpame, en esa época era Abelardo Luján Rodríguez. Y en el 32, Abelardo Luján Rodríguez llega a la presidencia de la República, es el último rescoldo del maximato, y a partir del 32 podemos documentar cómo el narcotráfico se controla desde Los Pinos, desde la presidencia de la República, discúlpame, en Los Pinos hasta que llega Miguel Alemán Valdés y podemos documentar a cada presidente mexicano emanado del PRI o del PAN controlando el narcotráfico. Abelardo L. Rodríguez, Miguel Alemán Valdés, fíjate, yo tengo testimonios, ahora ya se murió un general que era mi cuate viejito y me contaba cómo en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que se crea la Dirección Federal de Seguridad, por cierto, Miguel Alemán Valdés y Carlos I. Serrano, que era el presidente, era coronel y presidente del Senado, desde ahí salían los operativos antinarcóticos y la droga, que se incautaba, iba a dar a una residencia conjunta de Carlos I. Serrano y de Miguel Alemán Valdés. Ahí llegaban y de ahí salían las armas, los operativos, todo el dinero del narco se quedaba en el presidente Miguel Alemán Valdés y en el presidente del Senado, Carlos I. Serrano. Y luego podemos ir a Luis Echeverría Álvarez, la familia de su esposa María Esther Zuno Álvarez, controlando parte del narcotráfico, el secretario de Gobernación Mario Moya Palencia controlando lo que sería después el cártel de Guadalajara, Miguel Alemán Valdés dando visto bueno para la creación del cártel de Sinaloa con el Mayo Zambada, con Joaquín El Chapo Guzmán, Carlos Salinas validando el cártel de Sinaloa y luego tratando de controlar a todos los cárteles a través de Guillermo González Calderón, y que ese sí nadie me lo platica, y yo lo entrevisté, vi cómo trabajaba, vi cómo asesinaba, cómo torturaba, así que nadie me cuenta, Vicente, y luego podemos ir con Cedillo, negociando con el cártel, con Amado Carrillo Fuentes, el cártel de Juárez, y la familia de la esposa de Cedillo, que lo tiene César bien documentado, y yo lo documenté por mi parte, a César lo conocí hasta mucho después, controlando el cártel de Colima y lo que eran las drogas duras o por diseño, que después toma forma en lo que hoy es el fentanilo, pero ahí vienen las metanfetaminas, el cristal, todas esas drogas de diseño, y luego tienes a Fox, que en realidad de pronto lo menospreciamos a Fox, pero Fox le abre las puertas ¿a quién? A Genaro García Luna. A Genaro García Luna en 2001 le crea la Agencia Federal de Investigación, la AFI, y a partir de entonces se nota claramente la negociación de Genaro García Luna con los cárteles del narcotráfico, que después se tornan en organizaciones criminales ya completas,
o mafias en la extensión de la palabra, controlando ya no solo el narcotráfico, sino otros delitos del fuero federal. Y luego tienes a Felipe Calderón Hinojosa. Te lo dije cuando nos conocimos, Vicente, el tiempo siempre me dio la razón. Desde 2010, tú y yo nos conocimos mucho después, pero en 2010 dije o afirmé que había un cártel del narcotráfico en Los Pinos que despachaba directamente de las manos de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, y eso hicieron, eso había un cártel del narcotráfico. Y de Peña Nieto desde 2008. En 2008 publiqué un libro que se llama Negocios de Familia. Dije, Enrique Peña Nieto controla todo el narcotráfico en el Estado de México y a todos los cárteles a través de su primo Cuitláhuac Ortiz Lugo, y otro personaje que aparece en mis libros también, que era la élite del grupo Atlacomulco. Y cuando llega Peña a Los Pinos, controlan el narcotráfico igual a través de Genaro García Luna, pero con Miguel Ángel Osorio Chong. Así que tú tienes el narcotráfico, se controló desde entonces. En Los Pinos, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, se rompe ese control, y la oposición intenta cambiar de narrativa, que es lo que mantienen hoy. El narcoestado lo crea Morena. Morena es un narcoestado. En Morena opera una cártel en Palacio Nacional. No, hombre, esa es una narrativa que intentan cambiar hace mucho, pero la realidad es que cuando le das un seguimiento a partir de 1911, el narcotráfico en este país lo controlaron la presidencia, primero los coroneles, sí, los coroneles del ejército revolucionario, y después, a partir del 32, ya con conocimiento de cómo operaban todos los ingresos del narcotráfico como tal, se controla desde Los Pinos, desde la presidencia de la República, y a partir de Miguel Alemán, desde Los Pinos hasta que se va Enrique Peña Nieto, Vicente. Así que es parte del desconocimiento. Y nada más, mira, lo que pasa con Lili Telles, pues yo digo que es la ignorancia. Pues para mí es que es siempre lo he dicho, es una analfabeta política. No se trata de que solo haya ido a la preparatoria, no, se trata de la falta de lectura. Lo que pasó en Chile no es un accidente ni un péndulo, fue la indefinición de Boric. Cuando el progresismo pretende gobernar sin tocar las estructuras y hace todo por satisfacer a los oligarcas, pasa eso, lo que pasó en Chile. ¿Sí? Pasa eso. Boric fue una especie de comodino tibio, quería satisfacer a los oligarcas y se olvidó de todo lo demás. ¿Y qué pasó? Pues ese es cuando le das a la derecha algo de qué asirse, eso pasa. Así que Boric intentó solo administrar el sistema, quedar bien con los oligarcas, y dejó abierto un lugar. No le interesó nada, permitió que las injusticias siguieran como estaban. Se le olvidó por qué llegó a la presidencia chilena. Se le olvidó. ¿Y qué hizo? Pues nada más abrir el camino de regreso al pinochetismo. Cuando habla Lili Telles de armamentismo, yo puedo documentar, porque lo he hecho, que en este país el armamentismo y el militarismo en las calles empezó en 1954, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Y así se va, con Adolfo López Mateos. También Adolfo Ruiz Cortines es el primer presidente mexicano que envía oficiales militares a Estados Unidos y a escuelas de Inglaterra, de la Gran Bretaña, por ejemplo. ¿Para qué? Para prepararlos en temas que no conocíamos aquí, en represión, en tortura, en desaparición de personas. Así que ahí tienes, Vicente, pero es la ignorancia y es lo que tratan de cambiar la narrativa de un país. ¿Lo van a poder hacer o lo van a poder lograr? No, Vicente, ni somos Chile, ni somos nada. Es un país que se politizó 2017, en 2018 dimos la primera prueba, y Venezuela, yo siempre digo, hay que tomar mucho la lección de lo que pasó en abril de 2002, en el golpe que encabezaron, que encabezó, entre otras personas, entre otros, a la mamá de María Corina Machado Parizca, ¿sí?
La mamá luchaba por ser vicepresidenta de Venezuela y fue exitoso el golpe, derrocaron a Hugo Chávez, pero la presión popular fue tal que Hugo Chávez regresó casi de inmediato al poder. Y así estamos nosotros, Vicente. La presión popular no los va a dejar hacer nada, pero van a hacer su luchita, los vamos a sufrir por años. Buenos días, Vicente, Jaime y Norman. Buenos días, mi querido Paco, mi querido Jaime. También te saludo con mucho gusto. Ayer te veía muy molesto por esta defensa grosera a María Amparo Casar en nado sincronizado. Acabo de leer un desplegado, un comunicado sobre eso, sobre incluso el zafarrancho ayer en el Congreso de la Ciudad de México, vergonzoso. Y bueno, apúrame tantito y la advertencia, la alerta que lanza Xiomara Castro desde Honduras. Dice la presidenta de Honduras: al pueblo hondureño, informo con responsabilidad histórica que a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno. Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño. Convoco al pueblo, a los movimientos sociales colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe. De hecho, Juan Carlos Monedero, escribe: la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, alerta sobre un golpe de Estado en marcha en Honduras. Trump pretende otorgarle al expresidente narcoindultado Juan Orlando Hernández el papel de juez y decidir que ha ganado las elecciones el candidato de su partido señalado por Trump. Quieren prenderle fuego al continente y ni los pueblos ni los gobiernos democráticos debieran permitirlo, dice Juan Carlos Monedero. Bueno, de los temas que van quedando y ahí que voy poniendo, más lo que ustedes quieran agregar, maestros. Mi querido Jaime, buenos días. Sí, ayer estaba escuchando por la noche, ¿cómo se llama este tipo que tiene un informativo en el Heraldo, que antes estuvo, que era pareja de Carmen Aristegui, Javier Javier, Solórzano. Javier Solórzano. Javier Solórzano, que Javier. Sí, Javier Solórzano estaba haciendo un análisis junto con un personaje, no lo conozco al otro personaje, y estaban haciendo un análisis de cómo la izquierda en muchos sentidos ha fracasado en todo el hemisferio y por eso la derecha se ha envalentonado y decían, la conclusión era, tengan cuidado porque esto puede ocurrir perfectamente en México, ¿no? A pesar de lo que la presidenta dijo que va a ser complicadísimo, que bajo la ley del péndulo de izquierda pasemos a derecha. Bueno, pero lo que más me llamó la atención fue precisamente que en todos estos análisis que he escuchado en distintos medios, no haya ni una sola mención al papel que ha jugado Donald Trump. Y es evidente, el propio Donald Trump ayer mismo, en un acto de condecoración de la medalla para quienes han defendido bravíamente la frontera con México, no solamente se lanzó contra Bob Reiner, un productor de cine que, al igual que, por ejemplo, que actores como varios actores han despotricado contra Donald Trump porque lo consideran una desgracia para el país. Han sido numerosos ya las instancias, los ejemplos y las versiones de cómo, por ejemplo, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, al condenar el ataque a lanchas que presuntamente llevaban drogas, le dijo al presidente, en un acto pletórico de generales, le dijo: es usted una desgracia para esta nación. Trump se acobardó, no le respondió al jefe del Comando Sur, que ya se retiró, no le respondió y se retiró, ¿no? Salió por peteneras.
pero existe un consenso en el seno de muchos militares, de muchos demócratas, de muchos actores de Hollywood, que Donald Trump se ha convertido en una desgracia. Oye, Dime, Jaime, dime. y fue Negre el que le preguntó a Trump que si qué pensaba de la victoria de Cast en Chile, y Trump presume que él apoyó a Cast y ganó, a pesar de que no figuraba en las encuestas, y que en Honduras, después de que apoyó a un candidato, ganó. Eso es admitir la mano en procesos democráticos, ¿eh? Exactamente. Entonces Trump ha admitido que metió la mano en Argentina, que metió la mano en Chile, que ahora va a meter la mano en Honduras. Y yo creo que por primera vez estamos asistiendo a una injerencia cínica e inadmisible de la administración de Estados Unidos, que sigue considerando al hemisferio occidental como su patio trasero. La falta de respeto de Donald Trump hacia los gobiernos electos democráticamente realmente es escandaloso. Yo creo que Donald Trump no se da cuenta del daño tan terrible que está causando a la política exterior de Estados Unidos hacia el hemisferio. No es que la política exterior de Estados Unidos hacia el resto del hemisferio haya sido siempre una política visionaria, generosa. ¿Cuántas veces escuchamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordar que desde la famosa Alianza para las Américas que inauguró el presidente John F. Kennedy, ningún otro presidente se había interesado realmente por establecer una alianza fraternal con el resto del hemisferio? Y ahora resulta que con todos y sus defectos, todos los presidentes de Estados Unidos han socavado esa confianza, esa relación de amistad con el resto de América Latina. México, la presidenta de México ha sorteado innumerables zancadillas que le ha puesto la administración de Donald Trump. Lo ha hecho de una forma tan elegante, tan magistral, que hasta pareciera que se llevan bien los presidentes de México, la presidenta de México y Donald Trump. Los vimos muy sonrientes en el evento del Mundial de Fútbol, pero Claudia Sheinbaum no se confía, no se confía. Y aquí vuelvo a citar la famosa frase del señor Kissinger, secretario de Estado, que decía: ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo de Estados Unidos puede resultar fatal. Y Kissinger sabía lo que decía. La presidenta de México no se confía, no somos ingenuos, no somos incautos. Y yo creo que esta derecha mexicana y latinoamericana que siguen pensando que Estados Unidos es su mejor apuesta para mantener intereses corporativos, para mantener el control de medios de comunicación, para mantener un sistema que concentra la riqueza en pocas manos, es su mejor apuesta. Y así vemos cómo este corporativismo se traslada a esferas de la delincuencia organizada. Está el caso de Amparo Casar. El evento, el acto que protagonizó la señora Amparo Casar es de delincuencia organizada. Utilizar la muerte de su esposo, el suicidio de su esposo, para hacerse con una pensión no solamente vitalicia, sino millonaria, un seguro de 17 millones de pesos. Es que de verdad no tienen llenadera. Estas gentes no tienen llenadera. Por eso qué bueno que ha llegado Ernestina Godoy para tratar de poner las cosas en su lugar. Y esta defensa de todos estos abajo firmantes, fíjate, no, es que ¿quién iba a decir que todos estos? Bueno, la verdad es que no me sorprende algunos, me sorprende que hayan reaparecido algunos firmando, porque, ¿sabes? Hay gente abajo firmante que se apunta a todo, a un bombardeo, a lo que sea. Sí, pon mi nombre, sí, 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 yo cierro filas con ustedes. Todos somos los mejores, somos los más demócratas. Estados Unidos nos va a apoyar.
cuánta ingenuidad de verdad de esta gente, en serio. Pero evidentemente ya sabemos que estos comunicados en esta época ya no sirven para un carajo. Ya no surten el efecto de antes, ¿no? Y lo que quieren hacer es crear un escándalo a nivel internacional, tratar de que el Departamento de Estado mire nuevamente a la pobrecita de Amparo Casar, porque en el informe de derechos humanos del Departamento de Estado, sin mencionarla por su nombre, se dijo que Amparo Casar había sido objeto de un maltrato en la mañanera presidencial, porque el presidente expuso los detalles de cómo se llevó esa millonaria pensión. Eso le pareció indignante a mucha gente. Bueno, ¿en qué mundo vivimos? Ahora que resulta que cuando se pone en evidencia a un ladrón, a una delincuente, es escandaloso. A eso hemos llegado. Así es que, y yo creo que Amparo Casar, María Amparo Casar, ya podrá encomendarse a Washington, podrá encomendarse a San Judas Tadeo, a lo que sea, pero yo sospecho que en esta ocasión sí va a tener que rendir cuentas por un acto de injusticia, porque sabes que esta defensa de María Amparo Casar se produce al mismo tiempo que el gobierno de México reconoce el agravio comparativo que existe con millones de pensionistas que reciben una miseria después de haber trabajado toda su vida. En un país donde existe tal disparidad, donde una señora cobra una pensión millonaria vitalicia más un seguro por 17 millones de pesos, porque el marido le dio por irse a suicidarse ahí en su centro de trabajo, y tan contenta se quedó con ese beneficio. ¿Y qué pasa con toda la gente? Maestros que han trabajado toda su vida, burócratas, funcionarios gubernamentales que han trabajado y se retiran con pensiones miserables. ¿Eso no les molesta a los abajo firmantes? ¿Eso no? Cuando, ¿se acuerdan cuando hubo los golpes de Cedillo y de toda esta gente para reducir las pensiones? Nadie de estos abajo firmantes dijo nada. ¿Y cuánta gente hoy se ve obligada a echar mano de la pensión del bienestar que autorizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para completar, para completar esa precaria ingreso que tienen al final de sus días? ¿Cuántas veces Andrés Manuel López Obrador decía, cuánta gente trabajó de sol a sol? Y al final de su existencia, cuando más seguridad deberían tener, pues tienen pensiones raquíticas. Por eso se autorizaron también. Y además, ¿cuánta gente no cotizó? Por eso autorizó estas pensiones que son no contributivas y que desde mi punto de vista hablan de la visión de este hombre, del sueño de justicia que tenía por su país, por los más desfavorecidas, y por eso introdujo el principio de por el beneficio de todos, primero los pobres, por el bien de todo, primero los pobres, que yo creo que los de la derecha se toman a guasa. Dicen, no, ¿para qué volteas a ver a los guarachudos? ¿Para qué volteas a ver a esos apestosos que no triunfaron en la vida? No triunfaron en la vida, no se merecen ni siquiera una pensión. Esa forma de entender el mundo a mí se me hace realmente asquerosa. Pues bueno, esa es la forma en que estos abajo firmantes miran al mundo. El éxito se gana. Sí, 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 señores, pero ustedes lo tuvieron tan fácil que se hicieron ahora sí que se mamaron todo el presupuesto durante casi 40 años. Se enriquecieron muchísimo, se hicieron de propiedades, el cártel inmobiliario, de prerrogativas, de privilegios, y no les importó dejar marginados a millones de mexicanos. Por eso yo creo que la batalla de Amparo Casar, a quien ahora sí que pretenden presentar como la viuda de la nación, no les va a funcionar, porque además todo el mundo sabe que su alianza con este señor, el señor Claudio X González, la convirtió en millonaria.
Claudio le pagaba bueno, gracias a USAID, que es el dinero que distraía la CIA para financiar movimientos golpistas como el que encabezó Claudio X González, sigue encabezando, y la señora Amparo Casar. Ahora resulta que estos hombres que son golpistas, que recibían dinero de Estados Unidos directamente, ahora son las víctimas. Quien realmente caiga en ese engaño, híjole, ¿qué quieren que les diga? Ya será porque son muy tontos o porque realmente los ha cegado el odio hacia Claudia Sheinbaum, hacia Andrés Manuel López Obrador y hacia todos los que pensamos que en este país, si queremos tener paz, tranquilidad y progreso, bienestar para todos, es seguir primero viendo por los más desvalidos, por los más pobres, que son nuestros hermanos. Mi querido Jaime, también voy a poner sobre la mesa para escuchar a Norman Pearl que Donald Trump ha declarado el fentanilo como arma de destrucción masiva. Palabras más, palabras menos. Mi querido Norman, escucho tus comentarios. Buenos días. Bueno, esa apreciación de Donald Trump, buenos días a la audiencia, buenos días a todos, a ti, Vicente, maestros Jaime y Paco. Qué gusto estar aquí. Fíjense que esa reflexión de Donald Trump, pues es una reflexión que nos lleva a aquella invasión, aquella destrucción de Irak, justamente con un argumento tan poco sólido como este que está escribiendo ahora Donald Trump. Yo me sumo a la reflexión con respecto a esa emoción ideológica de estos abajo firmantes que aseguran se está cometiendo una injusticia con María Amparo Casar. Pero desde cualquier punto de vista, todos, absolutamente todos, están cayendo en una reflexión falsa, porque María Amparo Casar incurrió en un delito, independientemente que haya sido otros los que decidieron esta suerte de beneficio. Bueno, pues ella lo sabía perfectamente bien. Ella, que aparentemente preside una asociación contra la corrupción, lo comentamos anoche y lo hemos comentado todos estos días, pues incurrió en corrupción, porque ciertamente no le favorecía, no le correspondía recibir esas cantidades importantes de dinero que suman prácticamente 32 millones de pesos y que eventualmente tendrá que regresar para beneplácito de toda la gente que sabe exactamente lo que es vivir con una pensión de 9,000 pesos. Así que yo creo que todos ellos están cometiendo un error, inclusive de carácter político, porque pierden credibilidad al hacer una defensa de alguien que no la merece. Ella es indefendible, vamos, desde cualquier punto de vista, inclusive más allá de las leyes, es indefendible en la medida que ella se aprovechó, considerando que tenía un puesto en gobernación, ella se aprovecha de esa relación para poder hacer efectiva una pensión que se ha dicho sobradamente desde ningún punto de vista merecía. Cambiando al tema el triunfo de Kast en Chile, bueno, ayer el presidente Petro habló abiertamente de que era un nazi quien habría de asumir esta presidencia e inmediatamente recibe una respuesta de Gabriel Boric, quien manda llamar a su embajador. Hay una nota diplomática en contra de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque Boric finalmente, desde un principio, desde sus primeros días, mostró esa inclinación tan grande por la derecha. Hago un recuento que me encuentro en Twitter, en X, un recuento inteligente y vasto sobre lo que podemos decir de Gabriel Boric, un teórico izquierdista, ¿no? Por lo menos que fue llevado por las asociaciones de izquierda progresistas de Chile a la presidencia, recibiendo este tipo de comportamientos que voy a citar a continuación. Atacó a Venezuela y a Nicaragua. Condenó a Cuba por derechos humanos.
defendió a Ucrania frente a Rusia, mantuvo procesos judiciales sobre manifestantes del 2019, no indultó a aquellos presos que protestaron a su lado en 2019 y que evidentemente eran presos políticos. Llamó demócrata al asesino Piñera tras su fallecimiento. Claro, era el empresario más importante de Chile. Mantuvo la militarización en el Gualmampú, que es un territorio mapuche. Reprimió a mapuches y a estudiantes. Los mapuches son un grupo indígena ancestral, importante, grande de Chile. Canceló su programa de reformas como pensiones y tributarias, negociando acuerdos con la oposición de derecha y empresarios. Tomó distancia de Lula, Petro y Claudia Sheinbaum en asuntos como criticar la injerencia de Washington, las deportaciones y los aranceles. Persecución política en su gobierno de líderes comunistas como Daniel Jadwe. No hay que olvidar que la candidata del progresismo chileno era del Partido Comunista. Reconoció a María Corina Machado y a Edmundo González en Venezuela. Estableció acuerdos con el Comando Sur de Estados Unidos. Claro, fue aplaudido siempre por CNN, BBC, El País, etc. Y al final felicita al pinochetista Kast por su victoria. Que esto último podría considerarse como un acto de armonía política, pero de cualquier manera, Gabriel Boric queda de ver, por supuesto, en la historia de Chile y queda de ver a aquellos que votaron en su momento, recordando la afrenta contra la izquierda chilena, con la caída, con aquel golpe de Estado contra Salvador Allende, pero parece que les enseñó poco a los chilenos, porque finalmente es cierto que en primera vuelta gana por unos cuantos puntos la candidata comunista, pero todos, el segundo, el tercero y el cuarto lugar eran de la derecha y ultraderecha chilena, que ha ido implantando Estados Unidos de una manera sistemática. Lo vemos en Honduras, en donde ya solamente se disputan el gobierno los dos representantes de la derecha. Lo vimos en Bolivia, que igualmente quedaron libres para segunda vuelta la derecha. Lo vimos en Argentina con esa tragedia de haber elegido a Milei. Y lo vemos en Ecuador, que a pesar de haber ganado, ya se hizo una defensa muy tibia de aquel triunfo en contra de Noboa. Triste lo que está pasando en América Latina, sí, cierto, pero es un aprendizaje, lo hemos comentado, lo dijimos ayer mismo en este programa, en Sin Censura. Realmente este es un aprendizaje o eso es una enseñanza, pero que para que tanto Brasil como México, que son pilares del progresismo continental, estemos en capacidad de entender que estos movimientos hay que defenderlos con todo, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Mi querido Paco, usted dígame en esta segunda vuelta con qué va. Hay, creo, muchos temas ahí sobre la mesa. No te escucho, Hay Paco. muchos, Vicente, Ahí está, hay muchos, ahí está, Vicente, pero antes de que llegue por sorpresa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y nos deje con la palabra, tenemos unos minutitos. Voy a ser rápido, Vicente. Lo que pasó ayer en la legislatura o Congreso, que es unicameral de la Ciudad de México, además de espectáculo bochornoso, la verdad es que nos debe mostrar cómo son los prianistas, ¿sí? Y a mí me da, con eso, solo para señalar el ejemplo, que por eso está el bloque negro. Y esa es la voz de Jorge Romero Herrera. Cuando dio la voz de ataque, están los porros y los porros mujeres del PRIAN esperando cualquier cosa para agredir. Y voy a citar lo que dice Rebeca Ponce en el chat en vivo para que sepan que estamos pendientes a los dos lados. Dice, buenos días, Vicente, ya lo dijo a Malito Moreno, que se pusiera en su lugar a todos los morenistas. Esos del PRIAN tienen la línea de ser porros. Y sí, Vicente, lo que pasó allí es eso. ¿Viste? Déjame quitar el collarín para poder hablar, Vicente, bien. ¿Sí? Se quita el collarín, era un montaje pleno, abierto, una provocación a Morena
mujeres y hombres del PRIAN están en plan de porros, que es la voz de Jorge Romero Herrera, la voz de Alito. Y nada más para cerrar, Vicente, eso es lo que pretenden hacer. Quieren incendiar este país, pero la verdad es que van a poder, no. Pero también es reprobable el comportamiento de las legisladores y legisladores de Morena, Vicente, porque no deben responder a agresiones, no tienen necesidad, tienen mayoría. Si les revientan una sesión, pueden hacer otra. Así que lo que pasó ayer en la legislatura de Ciudad de México, a mí, yo les decía a Norman y a Jaime, me daba la impresión de que era cuando me llevaban de niño a la Arena Coliseo allá en la Ciudad de México, o al Cortijo, que vivía atrás en la colonia Romero Rubio, muy cerca de la casa de García Luna, por cierto, fíjate, yo les he platicado. Así que lo que pasó ayer fue un espectáculo de lucha libre. Vicente, Norman, Jaime, buenos días. Yo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Gracias, mi querido Paco, mi querido Jaime. Pues yo me quiero referir a este señalamiento que hace hoy el periódico El Universal en su sección de Bajo Reserva. Dice que Alberto Pérez Dayán, cuyo voto fue clave en el avance de la reforma judicial, ha decidido no aceptar el cargo como embajador de México en España y que finalmente se quede en México. ¿Se acuerdan que ha habido numerosas versiones de que Pérez Dayán votó a favor de la reforma judicial porque presuntamente habría estado bajo amenaza por un escándalo vinculado a su ludopatía? Nunca se confirmó este extremo, no se ha confirmado realmente que tampoco le ofrecieran la embajada de España como premio a ese apoyo, a ese respaldo, pero ya saben, cuando se trata de sembrar cizaña, el Universal y Reforma son expertos, así es que por lo pronto no se va a España. Y me pregunto, ¿qué va a pasar con el señor Alejandro Gertz Manero, que también se supone que está a la espera de que algún gobierno extranjero le dé el beneplácito? Yo sospecho que vamos a esperar y el propio Gertz Manero podría quedarse esperando esa posibilidad para ser designado embajador, porque yo creo que el expediente de Alejandro Gertz Manero es un expediente gordo que no sé si la presidenta o la Ernestina Godoy decida abrir ese melón. No lo sé, no lo creo, por cuestiones, pues, qué sé yo, de gobernabilidad. Yo creo que ahorita Ernestina Godoy está más ocupada en los casos que han quedado sueltos, como cabos sueltos, en esta larga lucha contra la democracia, antes que pensar en un ajuste de cuentas contra el señor Alejandro Gertz Manero. Y yo los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos con mi compañera de vida, la querida periodista Lourdes Sales, a quien todos conocen como Hildy, y también mi ideólogo de cabecera y extraordinario editorialista. Tengo al mejor editorialista que hay en México. Que se haga a un lado Riva Palacio, que se haga a un lado Carlos Loret de Mola, que se haga a un lado Carlos Loret, el señor Mauleón, que se hagan a un lado. Mi querido Batusay es capaz de desmenuzar cualquier tema en 5 ladridos. Les mando un abrazo y los veo a las 19 horas con el maestro Norman Pearl y el querido maestro Paco Cruz. A las 2 de la tarde, no se le olvide los likes, las suscripciones y los superchats. @Jaime Journo, también para que busque a Jaime, el maestro Jaime Hernández, en Twitter, lo que es ahora X. Mi querido Norman Pearl. Pues miren, es muy simple concluir con que el zafarrancho que se dio ayer fue un espectáculo denigrante, bochornoso, que afecta realmente a todos los participantes. Yo no creo que esto sea una forma de conducir una sesión. No lo merecemos los mexicanos, no es correcto lo que está pasando, cómo se está aceptando tácitamente la violencia en todas las cámaras, todos los recintos de carácter legislativo. Eso no es posible. Yo creo que podrían haber ejercido la mayoría, como lo dice el maestro Paco Cruz, y como finalmente lo hicieron, porque al abandonar el recinto, el
PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, pues ya Morena pudo decidir en solitario lo que se había previsto, ¿no? Así que estas cosas no las debemos de volver a ver y debe de haber sanciones, sanciones severas para cualquiera que lo haga, para cualquiera que incurra en este tipo de actos que, insisto, nos afectan, ¿no?, a todos los mexicanos. Yo espero que más adelante estemos en capacidad de conducirnos con tranquilidad y en donde sean las mayorías los que voten, ¿no? O sea, Morena no tenía por qué incorporarse a este conflicto, lo mismo que el PT y el Verde, pues tener una mayoría absoluta y podrían haber decidido con toda calma, con toda tranquilidad. Pero bueno, es un aprendizaje más para todos los mexicanos, mi querido Vicente. Y bueno, pues sí, los espero en nuestra cuenta de X, en donde estoy como Norman F. Pearl, y también en Facebook, donde tengo un par de cuentas y donde podemos tener alguna interlocución. Más tarde, desde 7 a 9 de la noche, tengo el gusto, el placer, el privilegio de compartir un espacio, largo espacio de 2 horas, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y simplemente basta con que entren ustedes al canal Norman Pearl TV y ahí nos encuentran. Muchas gracias por todos y que tengan un muy buen día. Hoy no nos agarró con las manos en la masa la presidenta. Por cierto, toda mi solidaridad. Primera posada, Vicente. Primera posada empieza hoy. Hoy empieza cuenta regresiva para Navidad. Disculpa la interrupción, Vicente. Perdón, estoy teniendo problemas para escuchar, Paco. ¿Qué decías? Perdón. Vicente, hoy primera posada de la temporada navideña y esa es la cuenta regresiva para Navidad. Venga, por alguna razón, Ceci, estoy teniendo muchos problemas para escuchar al maestro Paco Cruz. Mejor nos vemos al rato, Paco, para hablar de seguridad nacional y el caso de García Luna, que todo parece indicar va a apelar su condena esta semana después de un año, más o menos un año. La defensa estaría presentando su apelación formal en contra del juicio y la sentencia que se le impuso por cargos de narcotráfico. La boca se me haga chicharrón, pero no quisiera saber que Donald Trump mete la mano para de alguna manera presionar a México con este caso. Uno se imaginaría que el Poder Judicial en Estados Unidos está separado de la loca conducción del país que lleva Donald Trump, pero bueno, estaremos al pendiente y toda mi solidaridad con ustedes. Ayer los vi que el sistema los estaba votando, por eso digo, no sé si tienen sus propios odiadores, si les arrastran los odiadores míos a este caos o son los odiadores de César Gutiérrez Priego, que ayer lo tenían en el programa, pero los vi batallar mucho y bueno, me gusta la persistencia que vi. Entre más lo sacaban, más volvían, así como lo hacemos en Sin Censura. Pero bueno, así las cosas. Hay que darle, a pesar de todo, mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman. Venga. Un abrazo, Vicente, nos vemos Vicente. un poco más al rato. Bueno, cuídense. Por alguna razón, fíjese que ahora soy yo el que está batallando para escuchar. Ayúdenos con los likes, ayúdenos antes de que llegue la presidenta, échenos la mano en este martes, échenos la mano con los likes, dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Tenemos en estos momentos, no sé, muy bajos los números, debo de decirlo, muy bajos los números, menos 11,000 personas y solamente 5,000 likes. A 6,000 de ustedes se les olvidó dejar su like, así que por favor dele clic al dedito hacia arriba, suscríbanse, si les quitaron la suscripción, vuélvanse a suscribir y sobre todo activen la campanita, por favor.